Muchas gracias. Y Manuel, muchas gracias por animarme otra vez a escribir sobre Hospitalet, ¿eh? Y bueno, he escrito una reflexión sobre algunos de los aspectos o de los factores que hacen que el Hospitalet pues, sea una ciudad periférica y una ciudad que a veces como que está a portas o en el umbral de la marginalidad, sobre todo de aquella simbólica. Entonces, para no desviarme, voy a leer, ¿de acuerdo? L'Hospitalet de Llobregat, reflejos de una ciudad liminar. Abro comillas. Aquí una vía férrea, un tren que pasa volador, rozando apenas la tierra, a un lado las chimeneas de las cuales salen espirales el humo, indicando que a sus pies se agita y mueve un pueblo industrial. Enfrente, toda esa riquísima extensión de campos, patria del arado y de la azada, surcada por una carretera general, por un canal y por un río. Y en el fondo, esa otra vasta y también riquísima extensión de agua. Puede darse mejor ni más sorprendente espectáculo. Es un cuadro en el que hay toda una civilización y todo un siglo. Así describía Víctor Balaguer en 1857 el área que hoy corresponde al Hospitalet de Llobregat, en la guía de Barcelona a Martorell por el ferrocarril. Esta imagen idílica poco tiene que ver con lo que fue el desarrollo de la ciudad durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, aunque quedan ciertas huellas de ese periodo bucólico en algunas masías que sobreviven con dificultad a la urbanización desaforada y en los nombres de las calles de algunos barrios soñados como ciudad-jardín. El recorrido del Hospitalet desde inicios del siglo XX está ligado a dos elementos fundamentales. Por una parte, a su situación geográfica en la frontera de la abarcadora Barcelona, con la que limita al oriente y al sur, y con la que tiene una continuidad en la trama urbana, con todo lo que ello ha implicado no solo en la cesión de territorio, pues entre los años 20 y 30, Hospitalet perdió el 44% del mismo, en 935 hectáreas al sur de la Marina hasta llegar al mar y 44 hectáreas y media hacia la montaña, al norte de esa montaña, según Ferrater Salas, 2016, sino también en el encubrimiento de sus rasgos de identidad más característicos. Tanto es así que hasta bien entrada la década de los 80, muchos habitantes aún pensaban que vivían en un barrio de Barcelona. Ese desvanecimiento de las fronteras espaciales urbanas no entraña la difuminación de la etiqueta del Hospitalet como ciudad periférica, obrera, pobre y por tanto de segunda categoría. Al contrario, aumenta cuando se escudriña en los datos económicos recientes que muestran, por ejemplo, que el Hospitalet tiene después de Santa Coloma de Gramenet la menor renta neta media anual, según el INE 2020, 10.980 euros por persona, constituyéndose como la segunda ciudad más pobre de Cataluña. El otro elemento es el fenómeno migratorio que durante el siglo XX se manifestó en dos oleadas que multiplicó su población por 8 entre 1900 y 1930 y por 3 entre 1950 y 1971, periodo en que pasó de tener 71.580 personas a 243.182, según el Anuario Estadístico del Hospitalet. Este factor es decisivo a la hora de entender la configuración socioespacial de la ciudad, pues justamente durante esos periodos de fuerte corriente migratoria se forma un conglomerado urbano no planificado, fragmentado y por tanto desconectado de las necesidades reales de la población más allá del aprovisionamiento de una vivienda. Y ello implicó, por una parte, la conformación de un conjunto habitacional precario, producto de procesos de autoconstrucción en los que la población participó activamente, y por el otro, el desarrollo de planes de vivienda, producto más de la especulación inmobiliaria que de un interés genuino por dotar a las altres catalans, como diría Candel Tortajada, 1964, de viviendas dignas y entornos urbanos agradables y saludables en los que pudieran disfrutar de la vida cotidiana. No había interés por mejorar la vida de la gente. Al fin y al cabo, eran solo una masa de personas venidas de las zonas miserables de España, que laboraba a destajo en las fábricas y diversas industrias de Barcelona y alrededores.
Poco importó entonces, desde las esferas del poder político, la creación de alternativas urbanas y sociales que permitiesen a la población cualificar en todos los aspectos su vida cotidiana. De hecho, fue solo a través de las luchas vecinales y el asociacionismo como la población migrada pudo presionar no solo por una vivienda digna, sino también para cualificar sus barrios y hacer menos dura la ya complicada existencia. Dotación de equipamiento educativos, sanitarios, deportivos, espacios de recreación, etc. El abandono estatal fue un factor decisivo para esa suerte de concentración geográfica de la pobreza, Huacán 2001, para confinar a esos parias en un espacio urbano precario, en que se debía luchar cada día por la sobrevivencia más elemental. Así se constituyó un mapa de la marginalidad económica y social que, de alguna manera, contribuyó a la constitución de un estigma sobre el Hospitalet, como ciudad dormitorio, periférica y fea, y por lo tanto como lugar con cierta carga de peligrosidad. Y ello parece responder a lo planteado por Chevalier en 1958 al intentar abordar el nexo entre la clase proletaria y la criminalidad, dos elementos que se cruzan de manera constante y que en el caso del Hospitalet encuentran su nido en barrios obreros densos, fragmentados, construidos con la premura de la necesidad, pero por ello mismo barrios rojos en el sentido de su organización asociativa y la reivindicación de mejoras sociales. En términos generales, factores como, abro comillas, la falta de viviendas capaces de acoger a las masas migrantes, las malas condiciones higiénicas de los barrios populares, la alta densidad poblacional de las familias sin recursos, la precariedad laboral en forma de maltrecho ejército de jornaleros y criadas, así como la consiguiente conflictividad social, eran cuestiones que contribuyeron a crear la imagen de las ciudades como espacios patológicamente peligrosos, cierro comillas, Cámara Gómez 2015. Y este parece ser el caso de urbes obreras como el Hospitalet. Sin embargo, también se podría pensar que no se trata de una mera peligrosidad, dentro de comillas, asociada al pobre, al excluido, sino a la amenaza latente que sienten las élites de que este marginal se convierte en una muchedumbre y se constituye en un verdadero peligro para sus intereses. Miedo a la pobreza quizá, pero también a esas clases populares que en su imaginario, en el de las élites me refiero, tienen una carga inusitada de peligrosidad. Y en el caso concreto del Hospitalet se habla efectivamente de una ciudad pobre, abro comillas, pobre, inmigrante y fabril, cuya historia es un conflicto inacabado. Conflicto en el punto de origen y en el de llegada. Conflicto de quienes venían y los que ya estaban. Conflicto de los que estamos y de los que siguen llegando. Cierro comillas. Ferrater Salas, 2014. El Hospitalet hoy, en los límites y al límite. Las dinámicas urbanas esbozadas arriba reflejan uno de los conflictos más acuciantes que todavía padece la ciudad, el crecimiento urbano. Un crecimiento desaforado, galopante, no resuelto con planes que armonizaran la satisfacción de las necesidades habitacionales de la gente con la construcción de equipamientos básicos, sino también de espacio público de calidad, parques, plazas, jardines. Así, de la ciudad jardín que el arquitecto Ramón Puig y Gairal soñara en su plan del Eixample de 1926 para la zona del Samontà, hoy Publiacasas, como una extensión de la ciudad jardín de Sant Pere Màrtir y Pedralbes, por sus buenas condiciones climáticas y la seva situación muy propera a la montaña de Sant Pere Màrtir, solo va a quedar el nombre de algunas calles. Hoy el Hospitalet no solo es la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes, 277.766 según el Anuario Estadístico 2019, sino una de las más densas de Europa. En el 2006, en el informe de Eurostat, se catalogó a los barrios Culblanc y Torrassa como los de mayor densidad de Europa. 53.119 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el 2019 la densidad era de 22.239 personas por kilómetro cuadrado. Y los barrios de la Florida y las planas, los más concentrados, 59.381 personas por kilómetro cuadrado. Y muchos de esos habitantes son personas migradas de los países más desfavorecidos del mundo, huyen del hambre, de la guerra, de la desesperanza. Es la historia que se repite con otros protagonistas, pero con características similares. Falta de vivienda de calidad, envejecidas, enfermas, aluminosis, sin ventilación y luz natural, sin balcones, terrazas, patios, azoteas o jardines.
Hacinamiento habitacional, falta de espacios públicos. L'Hospitalet, según la Generalitat, es, junto con Santa Coloma de Gramenet, la ciudad con un menor índice de zonas verdes de Cataluña, 5,57 metros por habitante, una carencia del más de 50% según lo recomienda la OMS. Diferencias vecinales entre los que están y los que llegan, y de nuevo la concentración de la población en barrios ya densos y precarios dentro del entramado urbano, La Florida, Las Planas, Torraza, Colbán y Casas. Anuario Estadístico 2019. Lo anterior refleja, entre otras cosas, que el Hospitalet continúa teniendo los problemas estructurales de siempre, pese al recorrido de gobierno de izquierda, supuestamente, y a sus planes de renovación urbana, de mejora de espacios públicos, de inclusión social, que parecen responder más bien a nuevos intereses por venderla como una urbe de las posibilidades. Y ello se traduce en procesos de gentrificación que implican la expulsión de la población pobre de zonas consideradas por los planificadores aptas para la construcción, aptas para la vivienda, le hace especulación inmobiliaria. Y el desinterés por aquellas en donde se presenta la mayor concentración de la población pobre y a portas de una nueva marginalidad. Ese afán de realizar una profilaxis profunda a la ciudad para hacerla vendible se evidencia en planes como el Plan de Renovación de las Áreas Industriales del Hospitalet de Llobregat, PRAI, que comenzó a perfilarse a mediados de los años 90 del siglo XX y cuyo objetivo era, abro comillas, renovar las áreas industriales de la ciudad para actualizarlas y convertirlas en algo más moderno. La traducción de esto es básicamente construir viviendas y hoteles, Villa Escusa 2020. Dentro de ese mismo plan se contempla actuaciones como la reconversión de la fábrica Cosmetoda con el fin de construir 24 bloques para albergar 1.300 viviendas que no son de protección oficial de alquiler, lo cual significa que el 100% de ellas está destinada a la venta y cuyo precio supera en muchos casos el $500.000 de euros. Es decir, son inalcanzables para la población general de la ciudad. Planes como estos están lejos de proveer de vivienda a cientos de familias en condición de pobreza, de oxigenar los concentrados barrios del norte, en donde vive la mayor parte de la población migrada, de construir alternativas habitacionales sostenibles y armoniosas con el medio ambiente, de cualificar la vida social general de la ciudad. No. Su fin es lograr a la fuerza la construcción de 10.000 nuevas viviendas en una ciudad que ya no tiene suelo urbano disponible, pero que debe seguir densificándose hasta límites insoportables. Y aquí también se podría pensar que lo que busca la polis es borrar el estigma de ciudad obrera y abierta, poco vendible, cuyo espectro social tiende a la desigualdad por lo bajo, tal como lo muestran los datos del Indescat 2020, abro comillas. El Hospitalet se caracteriza por tener la mayoría de las agrupaciones censales en los niveles socioeconómicos medio, bajo y medio alto. 17 de 31. El resto de agrupaciones están en niveles bajo y muy alto, pero no tiene ningún nivel alto o muy alto, cierro comillas. Y para ello, como ya se ha dicho, hay que encontrar suelo donde no lo hay, ya sea derribando antiguas naves industriales, fábricas, urbanizando las pocas áreas verdes, creando zonas prohibitivas para los bolsillos populares. Algunos de esos elementos enunciados hasta aquí parecen ligarse a esas lógicas de las nuevas marginalidades planteadas por Waca en 2001, que responden al resurgimiento de la desigualdad social, la desproletarización de las personas trabajadoras, al papel de los estados de bienestar como, abro comillas, grandes productores y modeladores de desigualdad y marginalidad urbana, cierro comillas, y la concentración de la pobreza en zonas específicas con la consecuente estigmatización socioespacial. Así, para terminar este esbozo, es menester volver sobre esos reflejos que dibujan una ciudad liminar, una ciudad que siempre parece estar en el umbral de la pobreza, de la segregación, una ciudad en los límites de la metrópoli y al límite de las posibilidades, con una gran población concentrada en áreas específicas y en las márgenes, desempleada, con trabajos precarios, sin vivienda digna, sin espacios verdes y con altos niveles de inseguridad. Una ciudad periférica, encajonada espacial y socialmente, cuyos gobernantes, sin embargo, piensan que ya no es una ciudad segregada ni pobre, sino una urbe que emerge de entre las cenizas y que puede vender su alma al diablo, si quiere. Pero también
una ciudad con una cultura popular sólida, cuyos habitantes continúan en la lucha vecinal, que busca parar la urbanización irresponsable y violenta, mejorar las condiciones habitacionales y de espacio público y también acabar con esos paradigmas que a veces parecen confinarla en los límites de una marginalidad simbólica infinita. Y que de alguna manera se refleja en titulares aparecidos en medios de comunicación, que muestra también gran parte de esas dialécticas urbanas, esas miradas sobre las clases obreras y los barrios peligrosos, sobre las clases populares y la criminalidad. Y bueno, aquí voy a leer una serie de titulares que han aparecido en algunos medios de comunicación y son muy recientes. El primer titular: pelea por el control de la droga en el Hospitalet de Llobregat, el Nacional 2021. El Hospitalet lucha contra la inseguridad y el incivismo. Éxito o fracaso. Metrópoli abierta 2020. La sensación de inseguridad crece entre los vecinos del Hospitalet de Llobregat, La Vanguardia 2020. Bueno, y luego también tenemos otras que hablan sobre la posibilidad de Hospitalet para adquirir vivienda de calidad. Las mejores zonas de Hospitalet para situar nuestro hogar. Directorio Turístico 2020. Otro, de ciudad dormitorio a ciudad segregada. Periférica 2019. Otro, la Florida del Hospitalet, el barrio más denso de Europa, urge mejoras contra la infravivienda. La Vanguardia 2019. Cultura emergente en Barcelona. El Hospitalet, vocación de capital. La Vanguardia 2016. Belviche entierra su pasado más kinky. Metrópoli abierta 2015. El Hospitalet, 200 euros por una pistola y una bala. Crónica Global 2017. Bueno, y para terminar, de la alcaldesa, de una entrevista que hizo a la alcaldesa Nuria Marín. El Hospitalet era un suburbio y ahora es una ciudad emergente. Crónica Global 2017. Bueno, y antes de terminar me gustaría mostraros una fotografía pues para terminar ya, que metaforiza lo que ha sido el proceso de urbanización salvaje del Hospitalet durante el siglo XX, ¿no? No sé si ya lo estáis viendo. Esta es una fotografía del barrio Belviche y como os podéis dar cuenta, pues, están los edificios, ¿vale? Algunos los han llamado como las chabolas verticales más o menos, y luego está rodeada por cultivos. Se cree que las mejores tierras de Cataluña se encontraban en esa parte del río Llobregat, que está muy cerca del mar, a su desembocadura pues en el mar, y esas zonas pues eran muy ricas y aquí se construyó Belviche. Esta foto no tenía la fecha, pero me parece una metáfora muy apropiada para ilustrar cómo ha sido el proceso de urbanización irresponsable y salvaje que sufrió el Hospitalet durante el siglo XX. Bueno, y un poco lo que va ahora pues de este 21, en donde ya no hay más suelo, pero que sin embargo se quiere encontrar de donde sea para seguir densificando a la ciudad. Y bueno, esto es todo. Y como lo dije, es una reflexión general sobre lo que ha sido esta ciudad en la que vivo hace ya 20 años. Muchas gracias.